Oh, eso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto dar inicio a esta mesa de las jornadas anuales de la Asociación Psicoanalítica de las Configuraciones Vinculares de Córdoba. Nuestra mesa se titula Tecnología, Justicia y Lazo Social, abordajes interdisciplinarios del sufrimiento vincular contemporáneo. El título ya nos plantea un desafío: pensar cómo las transformaciones de nuestro tiempo, marcadas por el impacto de la tecnología, los cambios en la organización social, las tensiones en el ámbito judicial y familiar, inciden en los modos en que nos vinculamos, en cómo se tramita el sufrimiento y al mismo tiempo en cómo se construyen respuestas desde distintos campos del saber y la práctica. Hoy tenemos el privilegio de contar con una mesa interdisciplinaria. Todas y él, Gabriel, tienen sendos diplomas, títulos, etcétera, con grandes criterios que dan cuenta de su hacer, de su profesionalidad, pero yo decidí presentarlos como los vi a través de mis ojos, ¿sí? Soledad Volgán es psiquiatra, médica psiquiatra infanto-juvenil, una hermosa, comprometida con las infancias y adolescencias, escritora e insistidora de proyectos micropolíticos para la salud. María Belén Miñón, jueza de familia, como ella se define, viene de la calle y con ese bagaje asume una función con una mirada crítica del sistema y poniendo por encima de todo el cuidado de los derechos humanos. Gabriel Martín, abogado de familia y militante de las causas ambientales para generar un entorno amigable e íntegro a la convivencia. Patricia Pepicelli, trabajadora social, potente en sus luchas e incansable cuidadora del campo social como lugar de las prácticas y el lazo. Gretel Riesenberg, mediadora y coordinadora parental, estudiosa y discutidora del psicoanálisis, se desafía cada día para encontrar puentes que nos convoquen en una conversación y acción concretas. Bueno, y yo voy a estar coordinando la mesa, que soy psicóloga, miembro de la asociación. Esta diversidad de miradas no es un dato menor. El sufrimiento vincular contemporáneo nos convoca justamente a no encerrarnos en los límites de una sola disciplina, sino a tejer puentes, a crear un espacio de conversación que habilite resonancias, tensiones y también preguntas nuevas. La propuesta es que cada uno pueda exponer desde su práctica y su lenguaje cómo se enfrenta hoy el desafío del lazo social en contextos atravesados por la tecnología, la judicialización de los conflictos, las transformaciones en las familias y la complejidad de la clínica. Luego vamos a abrir un intercambio para pensar juntos. ¿Qué puntos de encuentro y desencuentro aparecen? ¿Qué herramientas y conceptos pueden ayudarnos a intervenir con mayor eficacia y sensibilidad? Más que buscar respuestas definitivas, se trata de habilitar la conversación, de sostener desde nuestras diferencias un espacio común, donde el sufrimiento vincular contemporáneo pueda pensarse con la riqueza que aporta cada disciplina. Con este espíritu, les agradezco la presencia y les invito a iniciar el recorrido con la primera intervención. Sepan que voy a ser la mala de la película y les voy a frenar a los 10 minutos. Así que bueno, les escuchamos. ¿Sole? Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecerles a Virginia y a la asociación por el espacio que dan a distintas voces que no siempre tienen que ver con lo netamente psicoanalítico, pero que sí indudablemente pertenecen a la esfera vincular. Entonces, les agradezco el tiempo y la disponibilidad por estar un sábado a las 3 de la tarde compartiendo. Voy a iniciar. Así no perdemos el tiempo. Cuando Virginia nos convocó a pensar interdisciplinariamente sobre los procesos de subjetivación y los modos de cuidado en familias fragilizadas, que además están atravesando situaciones judiciales, me pareció importante aclarar que me expreso desde la experiencia clínica.
Hoy vemos como un hecho inédito la emergencia en aumento de las consultas en salud mental, algo que ya lo han ido comentando a lo largo de las distintas mesas establecidas ayer y hoy, que es sin precedentes, no solamente por el tipo de sufrimiento, sino por la crueldad y la desprotección con la que muchas personas están siendo atravesadas y que además utilizan las tecnologías que irrumpen en sus vidas y muchas veces arremeten contra el saber o las herramientas que ya teníamos. Para historizar un poco esto que vivimos, es imposible no recordar el hito de la pandemia. Aunque hoy parezca negado, este acontecimiento modificó radicalmente la vida cotidiana. El aislamiento, que funcionó como mecanismo de preservación, dinamitó el lazo social tal como lo conocíamos. Las vivencias de amenaza desde el mundo y desde el otro, que constituyeron nuestras percepciones de potencia nociva y de daño, configuraron al otro real en alguien en quien desconfiar. Junto a esto, ingresaron a los hogares las pantallas, objetos sin corporalidad y sin posibilidad de daño corporal. Se despotenció lo simbólico y así ingresaron los conceptos, los tips, las etiquetas, formas rápidas para nombrar el dolor. El adentro y el afuera se desdibujaron y comenzó a configurarse otra subjetividad. La virtualidad se volvió la vía regia para sostener lo social, lo educativo, lo familiar, y dio paso a una presencialidad sin cuerpos. Hay una resignificación en el orden de lo simbólico. Se reconfiguró la subjetividad y junto a ella su conflictividad. Desde entonces comenzaron a aparecer en el consultorio demandas nuevas. La práctica clínica se ha visto desbordada. Ya no llegan solamente a la consulta el paciente o su familia, llegan múltiples discursos, interpretaciones, saberes circundantes que no encajan en los diagnósticos ni en los corpus teóricos que veníamos manejando. La realidad se está resistiendo a ser codificada. Hoy vemos cómo las personas se convierten rápidamente en neurodivergentes, psicópatas, narcisistas, TDAH, diagnósticos que son tomados por redes y por formas de autodiagnóstico en el cual el paciente viene ya con una etiqueta. Un etiquetado que funciona como un producto empaquetado listo para consumir. Es como si el algoritmo hubiera escrito nuevos manuales basados en los modelos de mayor demanda. La salud mental se está viendo como un producto de consumo y a la vez un consumo difícil de acceder. En este escenario, el rol del psiquiatra queda atrapado en una doble exigencia. Se le pide que confirme padeceres en términos de patología y los certifique, y que actúe como un predictor de destino, mientras al mismo tiempo somos sospechados en nuestra práctica por el uso de los psicofármacos como unos agentes también del mercado. La consulta llega narrada por la red y encarnada ahora en el paciente. El sufrimiento se vuelve un espectáculo y el diagnóstico pasa a ser una identidad. Frente a esto, la clínica nos obliga a un trabajo artesanal, ir más allá del checklist, a abrir nuevas preguntas que devuelvan al sujeto a su propia búsqueda de sentido o de conexión con el deseo. Con las infancias, esto se vuelve aún más evidente. Los niños no llegan por demanda propia, llegan a la consulta porque su conducta preocupa, incomoda, perturba el entramado social, escolar o familiar. Las etiquetas diagnósticas que circulan en redes funcionan como respuestas prefabricadas y encima vienen acompañadas de recetas rápidas sobre cómo intervenir, que dista mucho de lo que es una práctica que permite el abordaje a la subjetividad en desarrollo y mucho menos de manera integral. Se exige que el niño vuelva a ser funcional y que se adapte sin cuestionamientos a lo que le toca vivir, sin revisar el lugar que tiene
en su propio sufrimiento. Y esto lo vemos mucho en lo que son las situaciones de revinculación, en los tratamientos que se disponen por vía judicial. Como dice Bernstein y Puget, asistimos a un proceso de responsabilización de las instituciones sociales, educativas y jurídicas. Estas ya no funcionan como garantes del desarrollo subjetivo y del lazo social. Cada disciplina cumple con su trabajo y la articulación entre las disciplinas y lo que resulta oportuno para el momento situación y la situación por la cual están atravesadas las familias. Las tecnologías digitales capturan la experiencia subjetiva y arrastran las demandas hasta el campo judicial. Los adolescentes llegan hablando un lenguaje ya filtrado por las redes: soy TDAH, soy bipolar, soy autista. A su vez, los padres también se encuadran en los vínculos tóxicos, las parejas narcisistas y las acusaciones que quieren convertirlos en cuadros patológicos y lo constituyen a su vez en una definición identitaria para luego ser utilizados en el campo judicial. Las familias se informan, se angustian, se comparan. Las redes ofrecen una ilusión de saber que al mismo tiempo desautoriza el saber profesional. En un artículo que escribimos con BIR de las violencias y de la imposibilidad vincular, planteábamos que esta sobreinformación no amplía la comprensión del sufrimiento, muchas veces lo obtura. Hoy asistimos a una violencia que no es solo del acto, sino también es del discurso. Una violencia que reemplaza la experiencia del lazo por la lógica del algoritmo. Las redes prometen contacto, pero ofrecen poca presencia. Exposición constante, pero poca mirada. El sujeto queda compelido a performarse, a mostrarse, a estar en línea, mientras su palabra se empobrece y se estandariza. Por eso nuestra tarea ya no es solamente escuchar el sufrimiento, sino también es desandar estas capas de discursos mediáticos, tecnológicos y jurídicos que lo recubren. En ese punto es donde la interdisciplina cobra un valor fundamental. Necesitamos pensar juntos, construir desde las micropolíticas del cuidado, que también es un trabajo que hemos venido haciendo junto con la doctora Cañolo y Virginia y que lo hemos ido expresando. Son unas formas pequeñas de trabajo, locales, situadas tanto en lugar como en tiempo, como en las necesidades, que restituyan la posibilidad del vínculo, allí donde la pantalla o la norma lo clausuran. Estas micropolíticas no entienden a la fragilidad como déficit, sino como condición del lazo. Su objetivo no es suprimir el síntoma ni normalizar la conducta, sino alojar el malestar sin convertirlo en delito ni en etiqueta, sino en un quehacer con el otro. La Sole. psiquiatría, sí, ya voy. La psiquiatría, cuando se articula con una lectura vincular, que puede ocupar un lugar clave en estas micropolíticas, no desde el poder ni desde el control, sino desde un saber dispuesto a correrse de la demanda de certeza. Nuestra ética es la del tiempo clínico, un tiempo de escucha antes que de definición, porque si algo atraviesa las infancias contemporáneas es justamente la pérdida de lugares donde el sufrimiento pueda decirse sin ser inmediatamente corregido, denunciado o viralizado. El desafío interdisciplinario entonces no es solo coordinar acciones, sino compartir una ética de cuidado, devolver al sujeto su palabra, sostener espacios donde el encuentro sea posible. Tecnología y justicia son lenguajes del lazo social, pero cuando esos lenguajes se imponen como formas únicas de tramitar el malestar, el lazo se empobrece. Nuestro trabajo consiste en sostener los intersticios, donde todavía pueda producirse algo del encuentro. Allí donde no esté dicho por el algoritmo ni fijado por la norma, comienza la posibilidad misma del cuidado. Muchas gracias. Muy hermoso, Sole. Belén. Bueno, gracias Virginia, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar acá en esta mesa
interdisciplinaria en esta conversación. A mí me encanta hablar de conversaciones más que de disertaciones. Y bueno, desde ese marco y desde mi rol, desde mi lugar, desde mi individualidad, yo pensaba hablar un poquito del rol de la justicia, qué involucra hoy esto de la resolución de conflictos a través de un dispositivo que, bueno, que representa el poder judicial, uno de los grandes poderes del Estado. Y pensaba en esto de la función de la magistratura, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo con esta revolución comunicativa. Pensaba en todo lo que decía Sol, escuchándola atentamente, y dije, bueno, ya está todo dicho, porque todo lo que está diciendo son las reflexiones y son los tópicos y es el campo de análisis que hoy irrumpe en nuestra praxis, en nuestra área y que realmente tiene que ver, ¿no?, con esto de la autopercepción y de la solución del caso. Los abogados trabajan y abogadas con el método del caso. El primer diagnóstico de un caso jurídico tiene que haber caso en primer lugar, como para el psicoanálisis y para los psicólogos tiene que haber una situación de sufrimiento o de padecimiento, etcétera, que se trae a un consultorio. Nosotros tenemos una situación que se resuelve de manera fácil en un juzgado a través de la norma y a través del orden que restablece derechos, el orden del poder que instala y que instaura y que es un poder. Hay una regla marcada, ¿no?, que ordena a la ciudadanía y que pacifica. En definitiva, si nosotros no tuviéramos ese grandísimo poder de resolver los conflictos, viviríamos en una jauría, en un salvajismo total. Yo siempre pienso esto haciendo un paréntesis para después entrar en los tópicos, pero si realmente la tarea de los jueces y juezas no fuera efectivo y fuéramos todos unos ociosos, que nadie hace nada, como muchas veces cree la ciudadanía, mediatizada por esta revolución comunicativa que llega desde un discurso, desde un lugar y que las redes también instalan determinado imaginario colectivo y lo profundizan en relación a el quehacer diario de abogados, jueces, etcétera. Esto de que los abogados son todos cuervos y los abogados que hacen derecho laboral socorren ambulancias y los jueces recibimos coimas y que en definitiva nadie hace nada. Miren, yo siempre hablo con los números, ¿no? A veces choca para la opinión pública, pero a mí me gusta marcar los números porque la transparencia y la gestión y los métodos de contralor es algo que hoy preocupa muchísimo a la ciudadanía. Nosotros tenemos sistemas de contralor muy evidentes. Digamos, nos controla la ciudadanía a través de procesos donde se abre un pedido de jury de enjuiciamiento, donde se abre un sumario administrativo, donde se abre un tribunal de ética, donde se denuncia penalmente por abuso de poder, prevaricato, etcétera. Es decir, no está exento de ese contralor por parte de la ciudadanía, más allá de los mecanismos de designación que deberían ser claros y transparentes, pero bueno, eso es otro tema. Pero yo quiero decir de que en las miles y miles, porque son miles de causas que un solo juzgado tramita diariamente, las miles y miles de familias con las que nosotros nos encontramos, si no hubiese una buena respuesta judicial, realmente no viviríamos en un sistema controlado y la gente sería una jauría la sociedad. Esto lo pongo como punto de partida para decir que en general las cosas se hacen bien, más allá de que hay cuestiones que se hacen mal o cuestiones que escapan a la regla, o que también habrá personalidades, ¿no?, que han sido públicas y que han sido hasta escandalosas y bizarras en la funcionalidad, ¿no?, y cómo han llevado adelante este valor que es la justicia y esta tarea tan encomiable. Ser juez o ser juez no es una tarea menor, no se le puede exigir como un ciudadano común, sino que se le exige mucho más, porque uno tiene el poder de decisión sobre la vida de las personas. Y eso es algo que no escapa, no debe escapar también a quien desea ingresar a la judicatura. Pero hay una cuestión fundamental que hoy es la fragmentación y la ruptura del lazo social, esto que decía Soledad. Hay una exacerbación de los diagnósticos, una exacerbación del conflicto, una judicialización y también hay una misma litigación de todo, pero eso muchas veces, e incluso desde las áreas tanto del trabajo social como de las escuelas y demás, que todo radica en una denuncia. Y ahí aparece también la hegemonía del poder penal y de la justicia penal como garantista de los derechos de las personas. Y nosotros siempre decimos el derecho penal poco soluciona lo que es un conflicto de familia, muchas veces soluciona de manera mucho más eficaz los métodos alternativos y pacíficos de resolución de conflictos. Y no digo que no sea el derecho penal pacificado, porque cuando tiene que intervenir, lógicamente que es
la función punitiva del Estado, la más pesada y la más rigurosa, y la última debería ser. ¿Ah? Si ha cometido un delito, no, por supuesto, será la primera. Pero muchas veces los mecanismos de diálogo y los mecanismos artesanales que son mucho más cercanos y que tienen que ver con esa justicia social y con esa justicia pacificadora y con la justicia de las pequeñas causas, porque muchas veces no son mega causas, pero sí pueden generar un mega conflicto, o ese vecino que es el vecino que sufre porque el vecino le pone el parlante al palo y porque los perros molestan en la puerta, y bueno, esas son las causas menores para la dogmática judicial, pero no son causas menores para la vida de las personas, y eso puede llegar a generar una situación, una escalada de violencia inédita. Entonces, mi mensaje en este puntapié para el debate es, mira, hoy en día, en esta sociedad tan fragilizada, tan fragmentada, explotada comunicativamente, donde uno dice, ah, este es TDAH, este es border, este es un psicópata narcisista, tenés que separarte, tenés que sacarle todo como hizo la vecina, pedirle todo, la justicia no hace nada. Es decir, ¿cómo deconstruimos esos mensajes que en un punto se instalaron, se han colado? Hay abogados que se reciben en 3 años haciendo una carrera virtual y sin práctica. También pasará a la Facultad de Psicología, revisar la educación pública, ¿no? Potenciarla, pero volver a postura de educación a las universidades y sobre todo a la comunidad y al territorio. Ahí aparece Patricia, pero a mí me parece clave volver a pensar en metodologías y pensar en la cohesión territorial y en la solidaridad y en estos valores que debe bajar la justicia, obviamente. La justicia debe ser efectiva, eficaz, tener este paraguas de la tutela judicial efectiva como norte, pero también ciudadanía, ¿no? Recogiendo nuevamente, reeditando los valores que cualquier ciudadano debe tener. La ética del abogado o la abogada que lleva el caso, la ética de aquel operador de la salud mental que recibe ese sufrimiento y ese padecimiento y que sabe que a partir de un diagnóstico o a partir de un dicho, eso puede generar una catástrofe o una cadena de consecuencias de las que no se regresa. Entonces, desde estos lugares tan delicados y tan complejos, ¿no?, con los que nos basamos hoy, no hay duda de que la función judicial no es la del juez que recibe el caso, subsume los hechos en el derecho y dicta una sentencia, sino que los casos que se presentan hoy se caracterizan por esta complejidad, por esta explosión, por esta revolución que tiene que ver con otra forma de litigar también, con otra forma comunicacional de los operadores que llevan los casos a los tribunales. Yo siempre le cuento a Virginia, o hemos estado en otros conversatorios donde digo, tuve un caso donde había 5 terapeutas, psiquiatras, psicólogos, entre ellos no se hablaban y se peleaban, y llevaban adelante con mayor ahínco, profundizaban el conflicto más que los propios abogados. Y bueno, y así llevaban adelante demandas y postulaciones que tenían que ver con defensas propias de la ciencia jurídica, ¿no? O cuando muchas veces los abogados nos ponemos en la calidad de psicólogos y decimos, bueno, acá hay un diagnóstico, este señor es tal cosa, esta señora tal otra, y desde esa fragmentación, ¿cómo volvemos a a la interdisciplina desde un lugar respetuoso, desde un lugar que no, que tenga en cuenta que las violencias interactúan y que yo no, porque yo sea la jueza, no tengo por qué recibir las violencias de la gente, más allá de que se me exige mucho más, yo no digo que no, pero poder entender de que yo tampoco soy el lugar al donde hay que pegar libremente, porque total ella es la jueza, y a la jueza se le puede decir cualquier cosa, faltándole el respeto porque no pasa nada, ahí termino, como también el abogado, la abogada, como también el profesional, como el docente del colegio, como el docente universitario y como todas las disciplinas que hoy transitamos en los conflictos humanos. Para sintetizar, ese malestar que lo notan ustedes, que lo notamos nosotros, tiene que ser debidamente gestionado. Y ahí es donde aparece la ética del abogado, ahí es donde aparece la ética y el trabajo conjunto de todos los que, en definitiva, vamos a poner un punto final o un punto, una coma, pero en definitiva vamos a poder inscribir en la historización de esa persona un cambio en la subjetividad o incluso el final de una historia. Muchas gracias. Qué genial. Gaby, Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un placer estar en estas jornadas.
en un espacio que me resulta fuera de lo común, por llamarlo de una manera, o al que no estoy habituado y que me plantea un desafío adicional. Y gracias a Virginia por la generosa invitación a participar de esta mesa de debate con compañeras de lujo. Bueno, a ver, la idea, por lo menos para mí, es arrancar con algunas referencias, sin entrar en teorización ni cuestiones muy profundas en ese sentido, pero sí algunas pequeñas referencias conceptuales, digamos, respecto a los conceptos que integran el título de la mesa. Y bueno, así digo, empecemos por la tecnología, que en lo personal la caracterizo como un hecho social total, digamos, en los términos en los que lo definía Marcel Mauss, aquel antropólogo y sociólogo de principios del siglo pasado, en un libro que ya este año cumple 100 años, que es Ensayo sobre el Domo. Y digo que lo caracterizo de esa forma porque la tecnología contemporánea, lejos de ser un ámbito autónomo, se presenta hoy como un nuevo hecho social total capaz de reconfigurar el tejido relacional en todas sus dimensiones. Pero sobre todo la tecnología actual, y esto me parece relevante, está atravesada por un agonismo estructural. Se suele decir o se suele hablar también de este concepto de hecho social total de Mauss, agregándole esta caracterización de agonístico. Bueno, creo que la tecnología particularmente se caracteriza por eso. Y por qué digo que se caracteriza por eso? Porque hoy por hoy la tecnología se manifiesta como una competencia permanente por la innovación, la visibilidad, el rendimiento y el prestigio. Las grandes corporaciones tecnológicas, los estados y los propios usuarios participan de un ciclo de liberalidades y de contradones, donde entregan servicios gratuitos, aplicaciones, contenidos o dispositivos que implican obligaciones recíprocas de datos, atención, dependencia, generando una dinámica donde cada actor busca superar al otro en una escala de prestigio. Esta lógica competitiva ingresa directamente en la vida cotidiana y en particular en muchos casos en el universo familiar, generando sufrimiento social y sufrimiento vincular. Respecto a la justicia, nada, lo tomo, es un ámbito mucho más común para mí, mucho más frecuente, y lo tomo como una institución obviamente cultural que desde el derecho intenta corregir, ordenar o dar respuestas a situaciones colectivas o individuales entre las cuales se encuentran claramente estas cuestiones de rupturas vinculares. En ese ámbito de la justicia como institución nos desempeñamos y cumplimos funciones profesionales del derecho y profesionales de la salud mental, ya sea con funciones decisoras, como la de María Belén en su caso por ser jueza, funciones como auxiliares, acompañando a los justiciables, como en mi caso como abogado, o también los equipos técnicos, como en el caso de Patricia, o profesionales que desde afuera de la institución judicial acompañan a las personas que sufren. Después el concepto del lazo social, ahí también lo fundo en las ideas de Marcel Mauss y en una idea central que para mí tiene que ver con la reciprocidad, la colaboración, con implicancias profundamente morales, basado en la idea de dar, recibir y volver a dar, la gratitud y la solidaridad. Y en este marco la familia constituye la unidad elemental del hecho social total, un espacio donde opera la primera red de obligaciones recíprocas, dar, recibir y devolver, que constituye el lazo social y produce la cohesión social. Y en este punto lo que creo yo que no podemos dejar de señalar es que define el siglo XX y con más profundidad en el siglo XXI, en este siglo que estamos transitando, el arquetipo de aquella familia monogámica, heteronormativa y fundada en el vínculo jurídico del matrimonio ha sido descentrada. Ha sido desplazada por una multiplicidad de formas de familia y con nuevas posibilidades en cuanto a la forma de dar orígenes a vínculos familiares básicos, por ejemplo, la filiación. Vínculos que hace 50 años atrás solamente podrían devenir de la naturaleza biológica o de la adopción, o sea, de un lazo jurídico. Hoy en día tenemos otras alternativas o posibilidades traídas por la ciencia o por instituciones como la del vientre subrogado, por ejemplo. Indudablemente, toda esta fragmentación, todo este descentramiento, toda esta familia en desorden, para utilizar el título de un libro ya, ya clásico también de Elizabeth Rodinescu, todo esto, digamos,
pone al análisis de las rupturas, los sufrimientos vinculares, particularmente en el ámbito de la familia, en un territorio bastante complejo. Y finalmente tomo la idea de Humberto Maturana y de su colega Jimena Dávila, que nos dicen que todo dolor es de origen cultural, una idea que personalmente me gusta mucho, ya que desde esta idea todo sufrimiento remite al quiebre, a la frustración o a la no adecuación de nuestras expectativas y los hechos que ocurren en el marco de una relación con un otro, así como a estos nuevos escenarios culturales fuertemente transformados en el ámbito familiar y en muchos casos por el atravesamiento de las nuevas tecnologías. Y en este punto también me atrevo a relacionar aquella lógica del don que plantea Marcel Mauss con el concepto de amor que nos plantea Humberto Maturana. Un concepto de amor que no es el amor platónico, el amor de las novelas, sino un concepto de amor mucho más prístino, diría yo, que es dejar aparecer al otro como un legítimo otro en la convivencia. Y a partir de ese regalo que nosotros le podemos hacer al otro, y de ese regalo que el otro toma y lo devuelve, podemos entrar en una dinámica de conversaciones colaborativas que nos permitan desplegar lo mejor de nosotros mismos como personas, favoreciendo de este modo la construcción comunitaria. Y también me permito aquí recordar la disquisición que formulaba Humberto, a quien tuve el gusto de conocer y tener como maestro, al distinguir el diálogo de la conversación. Humberto decía que, y esta es una distinción incluso epistemológica, no, perdón, etimológica, el diálogo que proviene del griego, que significa a través de la razón, y la conversación que proviene del latín, que significa danzar con otros, involucrarnos con otros. Entonces, conversar nos permite involucrarnos con el otro desde todas las dimensiones de la persona. Bueno, a partir de estas reflexiones conceptuales, yo me permitió o me permito traer a esta mesa de debate tres cuestiones que me parecen centrales en cuanto al título del tema propuesto. La primera cuestión son tres que tienen mucha relación entre sí, ¿no? Pero la primera yo la distingo de esta manera, la respuesta ética del profesional, tanto el profesional del derecho como el profesional de la salud mental. Cuando alguien acude a un profesional, como en mi caso, en mi condición de abogado, lo hace en un contexto de sufrimiento. Yo creo que como profesionales, nuestra primera responsabilidad es reconocer esa dimensión humana y ética. Estamos frente a una persona que sufre. Entonces, priorizar la escucha y permitir que la persona desarrolle su propia narrativa sin imponer recortes o direcciones basadas en nuestras necesidades profesionales es la primera respuesta ética que nos demanda el caso concreto. Solo así, creo yo, podremos acompañar de manera genuina a esa persona. La segunda es la necesidad de la interdisciplina. La complejidad del sufrimiento vincular contemporáneo exige, creo, una mirada integral. No es posible abordar el dolor de manera aislada. Las dimensiones emocionales, legales y sociales están entrelazadas y creo que ninguno de nosotros puede, en la individualidad de su profesión y de su disciplina, abordar éticamente y de manera responsable un caso concreto sin la ayuda ni la colaboración de las otras profesiones. Gaby, Sí, vamos, queda un dale. minutito. La colaboración entre disciplinas no solo enriquece la intervención, sino que evita segmentar a la persona de forma ineficiente y heterogénica. Profesionales de distintos campos deben dialogar para que sus intervenciones no se contradigan y por el contrario se complementen en beneficio del consultante. Y la última, el último punto, que es la unicidad del bien y el análisis de la complejidad. Ante la complejidad de los casos, creo yo es fundamental reducir y analizar las situaciones en términos de claves básicas. Y aquí tomo la parábola del zorro y el erizo que utiliza un filósofo del derecho, Ronald Dworkin, que nos dice que más allá de la especialización, todos los profesionales deberíamos buscar desentrañar en cada caso cuál es el bien que puede sanar el dolor y solucionar la situación, evitando que el sufrimiento se irradie a otros vínculos. Nada, muchas gracias. Gracias, Gaby. Patri, Bueno, hola a todas, a todos. Gracias, Vir, por tu amorosa presentación. Me encantó. Muchas gracias. Bueno, también un gusto estar en esta mesa, compartiendo con estos compañeros, este compañero y estas compañeras. Eh, yo soy trabajadora social, eh, hace bastante tiempo
y trabajo en este momento en un equipo, como dijo Belén, que pertenece al Foro de Familia. Yo soy, el equipo nuestro es un equipo que interviene en intervenciones en regímenes comunicacionales. Está el otro equipo que hace otro tipo de intervenciones. Nosotros específicamente trabajamos cuando hay alguna situación de distanciamiento vincular. Pensando en esta cuestión de empezar a pensar, digamos, en esta amplitud de lo que abarca la temática de la mesa, ¿no? Pensando en unir, pensar y proponer categorías de análisis para reflexionar desde mi lugar como trabajadora social forense, con la pretensión de pensar también, de que dialoguen entre sí. Fue un desafío al empezar a pensar y luego empezar a construir, digamos, el relato o el discurso. Porque eso también me llevó a pensar y a revisar las prácticas, a poder pensar de qué manera articular y las miradas en los diferentes aspectos que a mí como profesional me constituyen, pero también en el escenario donde me desempeño, ¿no? El trabajo social no está exento de la necesidad de adaptarse a los continuos cambios en los contextos en los que intervenimos. De hecho, es una profesión que ha ido en permanente revisión del campo sociopolítico, sociohistórico, en el cual las respuestas siempre son en ese escenario y vamos retomando de los distintos momentos, ¿no? Y este escenario, en este escenario actual de la Administración de Justicia se nos presentan desafíos también, porque aparecen nuevas exigencias, como decía Belén, en cuanto al desempeño de nuestra profesión en particular, pero de todos los que intervenimos, en lo que a mí me gusta llamar causa-caso judicial, ¿no? Porque es una causa para un expediente, pero es un caso, porque dentro de esa causa intercambian personas, historias, eh, vínculos conflictivos. Yo siempre le digo a las personas cuando empezamos las entrevistas, sería mucho más fácil si acá estuviéramos discutiendo por una medianera, por quién paga el seguro, pero la complejidad de la ruptura de las relaciones afectivas familiares y todo lo que conlleva y precede a eso, complejiza. Y complejiza conforme también a lo que va complejizándose los tiempos sociales en los que vivimos, ¿no? Y en ese sentido, a la justicia se le presentan desafíos y exigencias. Y esto nos conlleva a pensar en la idea de que la actividad jurídica es una práctica social, pensarla como una práctica social, constituida por relaciones humanas en donde aparecen intereses contrapuestos o convergentes. En consecuencia, como práctica también, como práctica social, reúne hechos de la actividad humana, que son reales, normas que tienen que ver con este ordenamiento de que hablaba Belén, y el valor, que es lo que se pretende con esa norma, lo que se pretende en definitiva con cada intervención que hay en la justicia, ¿no? Que es ese orden social. Más allá de que, bueno, no vamos a entrar en un debate sobre los posicionamientos éticos, ideológicos del ordenamiento jurídico, porque eso da para otro tema, pero bueno, en general, esas son las cuestiones que convergen al momento de poder pensar en este escenario, ¿no es cierto? Una, una actividad humana real, un deber ser y una pretensión de la justicia, ¿no? Por una conducta con una conducta compartida. Esto antes se reducía a la actividad judicial meramente y se denominaba práctica forense o procedimientos judiciales. Pero actualmente eso limitaba el sector a la actividad jurídica y al foro de la justicia. Pero a decir
de Vicente Fernández en su curso de técnica forense, cuando habla sobre los fundamentos de la práctica jurídica, dice que las técnicas, tanto de operadores forenses como no forenses, y aquí entran, digamos, también las disciplinas o los actores que intervienen en este escenario, constituyen una tecnología jurídica, en la medida en que es un saber orientado en la acción, es una ciencia aplicada, en tanto técnica tiende puentes entre el saber teórico, que implica un doble compromiso, con la acción y con el saber especulativo. Distinguir entonces la práctica judicial de lo que significa pensar la práctica sociojurídica, donde se inscriben otras disciplinas, es partiendo de analizar lo judicial en su vínculo con la función social del derecho. El derecho debe ser pensado en términos de función social, ya sea que la intervención se desenvuelva en sede judicial o en instituciones estatales o no gubernamentales, frente a la vulneración de derechos. Siempre intervenimos frente a la vulneración de derechos. Las intervenciones deben pensarse en horizonte de esa frase que resulta también para un expediente, pero que si la desmenuzamos, tiene una carga discursiva y narrativa cuando decimos conforme a derecho. Pues es probable que las acciones que se nos requieren a los distintos actores deban ser convalidadas por el Poder Judicial. En este sentido, me parece pertinente retomar a Bourdieu en su idea de campo, cuando dice: no puede asir la lógica profunda del mundo social, sino a condición de sumergirnos en la particularidad de una realidad empírica, históricamente situada y fechada, para construirla como caso particular de lo posible. Desde esta mirada es posible especular que también existen diferentes formas de expresión de ese campo de preocupación, y estas no solo se vinculan con el trabajo social, sino que también con otras disciplinas, como la psicología, la medicina, la psiquiatría, el derecho. Todos los que estamos en este evento, creo que somos referentes de estos espacios y de esta preocupación ante situaciones de vulnerabilidad de los derechos y de la vulnerabilidad social. En el caso del trabajo social, esa preocupación surge de los efectos de la cuestión social como expresión de génesis de diferentes problemas sociales en distintos momentos históricos. En otras palabras, la mirada hacia la otredad es una preocupación centrada en las desigualdades, en las necesidades y problemas sociales que emergen en el campo de la práctica sociojurídica, en el lugar de construcción, fragmentación y disrupción de lazos sociales. Cuando nosotros recibimos un caso y empezamos a intervenir en un caso, en una causa, en un caso judicial, está atravesado por todas estas situaciones, ¿no? Donde hay una construcción de una realidad social, psicosocial, sociocultural, también hay una fragmentación y también hay una disrupción de los lazos sociales, y que no tiene que ver solo con el caso particular, sino con un entorno, un contexto y una realidad que atraviesa esa situación. De Patri, allí, un sí, minutito. uy, de allí la importancia de llevar adelante las estrategias de intervención desde una perspectiva situada, que dé significado y sostenimiento de los lazos sociales, como también a la facilitación y promoción de formas organizativas. Poder pensar en el lazo social, como dice Carballeda, es empezar a pensar en la fragmentación social. Se puede preguntar qué es lo que se fragmenta y él diría lo que se fragmentan de los lazos sociales. Analizando estas cuestiones desde un punto de vista interventivo y territorial, tendríamos que pensar dispositivos que se complementen con los que tenemos ya sobreviviendo. Las esferas estatales, como puede ser la escuela, el centro de salud, el espacio psicoterapéutico, las organizaciones no gubernamentales barriales. Es decir, fundamentalmente, reintegren lógicas, estrategias y perspectivas. La idea de trabajar lo social como categoría y no como un atributo de la sociedad es pensar cada práctica sociojurídica y su ser social.
Y estas transformaciones desde la tecnología y de la información y de la comunicación que irrumpieron en la vida cotidiana y que también hay que pensarla en términos de territorio, en este caso en términos de territorio digital, desde un espacio, desde una actividad humana y, y pensarlo desde las posibilidades, pero también pensar desde los límites, pensar desde las fragilidades de la tecnología y también pensar desde el empoderamiento. Así como los territorios digitales constituyen un ecosistema cultural y tecnológico que a través de dispositivos múltiples permiten el acceso a la información, la comunicación y el entrenamiento, también permiten y posibilitan, digamos, no es que permiten, limitan el acceso y también producen inaccesibilidad incluso a la justicia. Bueno, no me quiero extender. No, porque le toca a Gretel. Gracias, Patri. Y de Después acá no se va volvemos. nadie, ¿eh? No, no se va nadie. Qué Ahora va a pena. hablar Gretel, por favor. Bueno, Dale. gracias, Gracias, gracias. Patri. Nada. Bueno, gracias a mis compañeros, a Virginia y a la asociación. Y te olvidaste de decir que soy alumna de la diplomatura. Ah, ya estás egresada, Ya querida. estoy terminando. Bueno, y abogada, además de mediadora, es importante porque esa es mi profesión de base, mediadora y coordinadora. Bueno, voy a ir marcando y leyendo para no dispersarme. En relación al sufrimiento vincular, cuando impacta, digamos, en la justicia, es porque el otro duele. Cuando el otro duele, digamos, van al psicólogo, al psiquiatra o a la justicia, digamos, cuando el otro. Ese dolor en la justicia se puede tramitar a través de un proceso judicial y producir una transformación y resolverse. Pero hay otros que quedan crónicos, ¿no? Que no, digamos, se expresan de una manera crónica y donde la repetición pulsional hace el proceso judicial una línea recta, sin fin. Borges lo dijo, porque el más terrible de los laberintos es una línea recta, no es un laberinto, es una cosa que no tiene fin. Me gustó a mí esa metáfora. La subjetividad contemporánea presenta una dificultad para establecer relaciones de transferencia, eso es lo que vivo yo, ¿no? No hay registro del otro, no hay un punto de referencia, ideales, historia, tradición, ni la ley que oriente como un punto de capitón. No se obedece la ley, no obedecen lo que los jueces, digamos, sentencian. El sujeto contemporáneo se define sin deberle nada a nadie. Nada se le presenta como imposible, todo es posible. Se autogenera en una total autodeterminación, hasta a veces delirante y sin límites. Se desliza en una metonimia líquida y fluida. En este contexto el lenguaje está vaciado, porque aquel problema no es la ley, sino que hay, digamos, un vaciamiento de la palabra. Y nosotros tenemos que volver a operar sobre la palabra para que tenga consistencia y tenga efecto. Entonces, esa palabra sin efecto oscila, miren la complejidad, oscila entre la absoluta irrelevancia, o sea, lo que diga el juez no importa, lo que nada importa, nada tiene sentido, pero ¿saben lo que sí importa? Importa lo que yo diga. Mi palabra es la única verdad, la única ley, y por lo tanto exijo su reconocimiento, y ahí me acuerdo de Belén, la doctora, ¿no? Que le exigen al juez el reconocimiento. El yo actual es un yo que piensa, un yo que tiene absoluto derecho, un yo que es víctima absoluta. Yo soy lo que digo y nadie me dirá qué hacer. Esos son los casos que nosotros tenemos, digamos, desde la justicia crónicos que intervenir. El retorno de esta relación deficiente con lo simbólico se muestra en síntomas regresivos que abrazan al objeto de consumo en sus más diversas variantes. Eso, digamos, hace una relación masiva con todo lo que estas familias o progenitores o incluso niños o adolescentes les toca. La droga, el alcohol, las compras compulsivas, el juego, las violencias, los pasajes al acto. Por lo que se presentan dificultades, la dificultad propia de estos conflictos es de la separación, aunque dicen
estar separados, no están separados. La ley no los puede separar, no se puede distinguir y no pueden diferenciar. Entonces son relaciones masivas que llevan al aniquilamiento del otro frente a la posibilidad de separarse. Por eso las violencias y las muertes a las mujeres, a los niños, porque no se pueden separar, se mata. Aquí los niños, las niñas y los adolescentes son objetos de consumo como cualquier otro del mercado. El derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta lo reconoce como un sujeto con voz propia dentro de la dinámica familiar. Sin embargo, este reconocimiento no lo convierte en un par de los progenitores. Son los adultos quienes, al no ejercer lo suficientemente bien o adecuado, Winnicott decía, lo suficientemente bueno, al no ejercer adecuadamente la función y al renunciar a la asimetría generacional que es necesario, terminan erosionando los límites que estructuran y protegen el desarrollo del niño. Es decir, el padre y el hijo, digamos, se igualan, no se respeta la simetría. Se caracterizan también por la gran dificultad extrema en la introducción de la pregunta. Hace 5 meses estoy interviniendo en una familia, todavía no pude preguntarle a la señora. No está habilitada. Bueno, tengo intervenciones, hemos avanzado sin pregunta. O sea, no se les puede introducir pregunta. Una pregunta es vivida como un acto intrusivo extremo. A mí nadie me va a preguntar si pagué o no pagué la mutual. Ni vos, ni el juez, ni nadie. Yo sé qué clase de madre o padre soy y con eso, para mí, es suficiente. Una viñeta. Se generaliza el posicionamiento de víctima al que todo el sistema le debe una respuesta que siempre será insuficiente. El juez, el abogado, el mediador, el coordinador, el psicólogo, los terapeutas, todos les deben respuesta. Siempre será insuficiente reaccionando con exigencias desmedidas. Frente a este escenario de la civilización actual, se necesitan espacios dialécticos donde las padres y madres puedan usar la pregunta como una herramienta de reflexión, porque lo que pasa es que no hay reflexión y no hay circulación de palabra. Porque solo al interrogarse, incluso cuando duele o incomoda la pregunta, porque siempre duele, recuperan la responsabilidad subjetiva y la posibilidad de transformar sus vínculos. La complejidad de la subjetividad contemporánea exige que la justicia adopte múltiples intervenciones capaces de introducir sentido a la misma orden que dan, porque esa es la contemporaneidad. Ya no es suficiente la sentencia, sino que tenemos que actuar interdisciplinariamente, ¿no? No es uno ya, somos muchos los que tenemos que actuar en relación a este tipo de casos. Y además que son epidémicos, por eso son contemporáneos, porque se contagian por las redes. ¿Por qué? Porque se identifican al síntoma no para resolverlo, sino para multiplicar su propio síntoma. Quiero detenerme un poquito en la propuesta del coordinador de coparentalidad como una intervención posible. La coordinación de coparentalidad es un método de resolución no adversarial de conflictos familiares de alta intensidad y complejidad, ordenado judicialmente, mediante el cual un experto en salud mental o derecho formado en COPA acompaña a los adultos responsables a garantizar los derechos de los hijos e hijas en común en situación de posruptura de pareja. El objetivo de la coordinación de parentalidad es ayudar a los progenitores en alto nivel de conflicto que no respetan lo que el juez dice, ordena. Ese es el tema. Entonces, el coordinador hace como un bypass o va en zigzag entre la ley general para introducir una ley interna, o sea, ayudar a reforzar esa ley interna de la que carece el sistema familiar. ¿Y qué es lo interesante de este rol? Que el coordinador articula con todos los sujetos significativos de esa familia. Pueden ser terapeutas, directores, médicos, abogados, jueces, miembros del tribunal. Articulamos, yo ahora estoy hablando con la odontóloga y estoy viendo cómo el no uso del aparato de ortodoncia está absolutamente ligado a la misma conducta que el niño tiene en el colegio.
no estudia, no, entonces pierde las cosas, pierde los útiles y tampoco usa los aparatos. Y los padres se enfrentan a niveles impresionantes porque le culpan uno a otro de que el niño no usa los aparatos. ¿Me explico? Y no está ahí el punto. Entonces, hacemos una intervención con la directora para ver si se puede introducir, digamos, norma ahí. Ahí estamos Gretel, articulando. un minutito. Sí, allá estoy. Bueno, Sí. entonces, el coordinador integra diversos campos de saberes, despliega un rol dinámico que se ajusta a las necesidades de cada familia, puede mediar en los conflictos, emitir, o sea, ayudamos a resolverlo el conflicto. Emitimos opinión y a veces con la autorización y muy detallado en la manda judicial se puede decidir, pero no está implementado todavía en nuestro sistema judicial. Bueno, cierro con esto y muchísimas gracias. Hermoso. Bueno, para cerrar, quería contarles lo que pensamos. Al escuchar cada una de las exposiciones de esta mesa se dibuja algo así como un mapa sensible de época. Un mapa hecho de fragmentos, de pantallas encendidas, de instituciones que laten con dificultad, de familias que buscan un orden posible y de subjetividades que se debaten entre la inmediatez y el deseo de ser alojadas por una palabra que haga hogar. Gretel nos mostró el corazón del sistema judicial cuando el sufrimiento vincular lo atraviesa, allí donde la palabra pierde peso, donde las certezas se vuelven armas. La coparentalidad parece como un intento artesanal de devolver a los niños un lugar no capturado por el conflicto. Patricia trajo la perspectiva del trabajo social forense, un territorio donde las instituciones heridas, la desigualdad y la digitalización producen grietas y donde la tarea es volver a tejer sociabilidad y reintegrar lógicas, recuperar sentido en lo cotidiano. Desde la clínica, Soledad piensa los nuevos otros que irrumpen en la escena terapéutica. Pantallas, algoritmos, voces sin rostro. Un mundo que exige respuestas instantáneas y pone en jaque los tiempos de elaboración que hacen posible la subjetividad. Belén nos recordó que la justicia no es solo norma, es una práctica situada donde cada decisión intenta equilibrar protección, responsabilidad y cuidado, en un escenario donde los vínculos se vuelven frágiles y la palabra judicial debe sostener, orientar y no clausurar. Gabriel aportó la mirada de quienes trabajan en el vértice más concreto del conflicto, allí donde los derechos, las expectativas y los rencores se disputan en el expediente, y donde su tarea es traducir, ordenar y a veces poner límite para que el proceso no devore a quienes busca proteger. Si uno escucha con atención, en todas estas miradas aparece un hilo común, la necesidad de volver a tejer, tejer entre disciplinas, tejer entre instituciones, entre lo digital y lo humano, entre el dolor y la palabra, entre adultos que se extravían y niños que necesitan ser cuidados, entre la urgencia del mundo y la lentitud del encuentro. Porque el sufrimiento vincular contemporáneo no es un fenómeno aislado, es un síntoma de nuestra civilización, fragmentada, acelerada, saturada de estímulos y vaciada de refugios. Y solo puede ser abordado si cada una de nuestras disciplinas se anima a abrir sus bordes, a escuchar al otro, a crear lenguajes nuevos, a arriesgarse a intervenciones que mezclen saberes y habiliten preguntas más hondas. Tal vez hoy no nos llevamos respuestas definitivas y quizás esto sea la mayor riqueza. Nos llevamos una trama compartida, una conversación que abrimos entre todas y todos, una señal que el pensamiento interdisciplinario no solo es necesario, sino profundamente humano. Gracias por la escucha, por las diferencias que habilitan y por la posibilidad de seguir tejiendo un nosotros en tiempos donde todo invita a la separación. Gracias. Bueno, abrimos a la conversación. Gracias a vos por esa integración narrativa de todo lo que pudimos traer, una síntesis de algo tan complejo, así que gracias. Y con amorosidad, que eso también es necesario.
En esa línea también del rescatar la ética y la amorosidad, en las charlas durante las jornadas hemos ido rescatando la ternura, hemos ido rescatando la actuación ética, con pausa, con disponibilidad hacia el otro. Y creo que también una de las pautas que tenemos que trabajar mucho en el consultorio es sacarle la carga a la justicia de la función de venganza, como nos proponía Berenstein, y poder hablar de que la justicia en las instancias personales es más del tipo reparativa, no vengativa. Yo creo que eso, trabajar sobre esa idea de reparación, de reconfiguración, de reordenamiento, puede ser uno de los caminos posibles para ir hilvanando esta nueva red, sostén y sacar esa presión también a la justicia, porque podemos entender que los tiempos de recuperación, de reorganización, son mucho más prolongados que lo que es la venganza. Bien. Quería leer algo que está en el chat. Alice Ujú, Soldevilla dice, Soldevila, gracias a cada expositor y especialmente a Belén Miñón y a Patricia Pepicelli ujú, por traer las preocupaciones, las tensiones y los desafíos del campo jurídico interdisciplinario. ujú. Traerlas y articularlas en este espacio con otras voces y perspectivas es tan importante por la riqueza en los intercambios que se generan y que nos nutren. Mariana Giuliano dice, se escucha que sobrevuela una sociedad que descree de todos la crisis del lazo social. Pareciera una sociedad del agotamiento y la desconfianza donde todo vínculo está bajo sospecha y cada uno se protege del otro. Falta hospitalidad, esa capacidad de recibir la alteridad sin convertirla en amenaza. Me quedo con rescatar la ética del cuidado y te felicitan, Gretel, como docente de la Mariana, por tu mirada vincular. Gracias. Gabriel, adelante. Yo quería retomar un segundo nomás lo que dijo Soledad recién respecto de la venganza, ¿no? Porque vuelvo a lo que dije, que estuve dando vuelta en todo esto, que es la cuestión del sufrimiento. Las personas que sufren, digamos, están en un estado emocional que, como todo estado emocional, nos predispone a actuar de una determinada manera u otra, digamos, o propicia determinadas formas de actuar, digamos. Y muchas veces el dolor o el sufrimiento, lamentablemente, particularmente cuando se trata de una ruptura vincular, eh, puede propiciar esa idea de que tengo que vengarme o destruir al otro, digamos. Y lamentablemente cuando eso ocurre, digo, ahí también los profesionales, y particularmente los profesionales del derecho, tenemos una responsabilidad muy, muy particular, porque suele ocurrir que uno, cuando tiene que intervenir en un divorcio conflictivo, una situación de régimen comunicacional, de cuota alimentaria, y se encuentra con una persona que tiene bronca, digamos, que siente bronca por la situación en la cual está inmerso, pareciera que el abogado le fomenta la litigiosidad, digamos. Mm, Y yo siempre digo, como abogado, a un proceso judicial uno siempre sabe cómo y cuándo entra, lo que nunca sabe es cómo y cuándo sale. Y el problema es que el proceso judicial puede ser un trámite o puede ser un campo de batalla sangriento y cruel, digamos. Entonces, y los abogados muchas veces arrastran a la gente a a ese campo de batalla sin tener en cuenta las consideraciones o las consecuencias personales que un proceso judicial tiene para la gente a la cual acompañan, digamos, porque creen que desde una cuestión teórica o de una cuestión disciplinar se empecinan en algún tipo de respuesta al caso concreto y pierden de vista la necesidad y a la persona que tienen al frente y a la persona a la cual acompañan y ponen por delante sus estrategias profesionales, su cuestión de prestigio o nada, o entran en un juego de ajedrez procesal, digamos, donde pierden de vista el aspecto humano y lo que está en juego en esa relación personal que está rota y está deteriorada y en esa persona que sufre. Nada, eso simplemente. gracias, Gaby. Elsa, Bueno, buenas tardes. La verdad que me encantaron escucharlos a todos por la actualización, digamos, que nos han dado de todo cómo está funcionando ahora toda esta cuestión de la comunicación, digamos, con estas problemáticas.
Y no, digamos como que yo me quedé pensando un poco también en todo esto que traía Gretel, ¿no? Estos casos, digamos, situaciones tan difíciles. Lo primero que me vino en esta cuestión del trabajo vincular, ¿no? Qué difícil en estados donde cuando aparece lo que ver se me vino a la mente lo que es el solipsismo, digamos, ¿no? O sea, Sí. donde la razón es la luz, digamos, no hay otra cosa por fuera de eso. Entonces, qué difícil que es poder salir de eso, de ese estado de solipsismo, que en el que ustedes tienen que trabajar permanentemente, me imagino, ¿no? O sea, en estas situaciones tan complejas donde es difícil poder entrar a otro estado, que no sea ese encerramiento de tener la razón en todo. Bueno, creo que es toda una tarea. Y Ujú. digamos lo que también Gabriel también tomaba a este autor Maus, que me parece que, bueno, que hace referencia a culturas anteriores, ¿no? Donde hablaba de la comunidad y de todo eso. ¿Cuánto se ha perdido de eso? Que hoy en día vivimos en un permanente individualismo atravesados por la tecnología y lo que también decían como un punto importante de inflexión fue la pandemia. Creo que eso hizo que se profundizara más ese alejamiento de lo que es la comunidad, lo necesitamos, pero digamos, ya es una necesidad muy fuerte que tenemos que trabajar sobre eso, ¿no? Sobre el lazo social, lo comunitario. Bueno, en fin, me parece que esas algunas resonancias que me trajeron y lo felicito. Gracias, Elsa. No, de nada. Gretel. Yo quería decir algo, quería Mm, decir que la justicia, la sentencia, justamente evita la venganza. mm. Yo estoy trabajando ahora, digamos, en la coordinación con los juzgados, entonces cuando dictaminan la sentencia, trabajo la sentencia y tengo el gran gusto de un caso que estoy interviniendo de que no han apelado ninguno de los dos. Entonces, es, me lo imagino así. Freud hablaba que el psicoanálisis, ustedes me van a corregir, que actuaba por vía del levare, o sea, hacía Mm. decía que los pintores y los escultores, los pintores pintaban, o sea, agregaban algo, y el escultor saca, y decía que el psicoanalista saca y queda la forma como el escultor. En relación a la ley, uno pone ley y también saca para que ellos mismos construyan su ley. No es esa ley vacía como, no más, no se puede intervenir ya desde ese lugar. Entonces lo que nosotros hacemos, yo, digamos, hago como coordinadora es ayudar a que la ley se imponga, digamos, pero también que se le encuentre sentido y Claro. trabajar sobre el sentido, sobre el lugar de los hijos, sobre el impacto. Y cuando eso se va tejiendo, la ley se cumple. Pero no la ley porque lo diga el juez, sino porque le encuentran un sentido que calma la angustia y el dolor. Eso es un trabajo, digamos, requiere de mucho tiempo. La coordinación en otros países dura 2 años acompañando a la familia, digamos, como plazos máximos. Entonces, para volver a tejer eso que está desgarrado. Pero bueno, eso quería decir, que calma la Gracias, venganza. gracias, Gretel. Patri. No, a mí me parece como interesante recuperar esto de, bueno, de la justicia, hablar de sentencia, digamos, recuperar las categorías discursivas también, porque nosotros trabajamos con personas que a veces no tienen accesibilidad, la mayoría de las veces no tienen accesibilidad a lo que significa lo discursivo, digamos, también, digamos, las instituciones tienen a veces una brecha con la realidad social de las personas, con sus contextos, con sus ámbitos. Entonces me parece que también se nos representa un desafío a quienes actuamos en quienes intervenimos en estos contextos, también poder trabajar sobre el empoderamiento de estos sujetos. No es mi verdad y la del otro, es un proceso de intercambio dialéctico entre la realidad mía, desde mi lugar de profesional, pero también desde estos sujetos que portan un problema, que ellos también puedan pensarse en la resolución de ese problema. La justicia, la institución judicial está desacreditada como todas las instituciones de estos tiempos, porque estamos viviendo en tiempos de mucho malestar y de mucha crueldad social.
Y yo entiendo desde esta mirada social es que muchas de las situaciones que se presentan en la justicia tienen que ver que no están encontrando respuesta en otros ámbitos. Mm. Entonces, como decía Foucault, la institución como madre, nosotros teníamos un pibe que choreaba y volvía a chorear para que volviéramos a intervenir cuando yo trabajaba en Berlín. Entonces, ¿qué es lo que era? Buscaba una madre, ¿no? En esta cosa de alguien que ordene y traiga alguna luz. Y yo creo que es poder pensar eso, ¿no? Pensar también a estas personas no solamente despojadas, sino portadoras de saberes y de construcciones y de saber cómo. Y en base a eso encontrar, también nosotros hemos trabajado incluso con Belén, con las redes comunitarias, hemos, digamos, también deconstruido este distanciamiento que a veces hay entre las instituciones, porque el Ejecutivo no quiere acordar con el Judicial, pero nosotros estamos somos el jamón del sándwich, estamos en el medio. Digo, entonces, no, trabajemos los equipos técnicos. Yo digo y reconozco y valoro también el posicionamiento de los jueces, por lo menos los de familia. Yo trabajé también mucho en Belleville, donde también hay una apertura a poder pensar estas categorías de análisis, donde no plantean un distanciamiento, donde venimos discutiéndolo. Entonces me parece que también, para cerrar esta idea, es poder pensar que el otro porta una situación problemática, sin duda, y que tampoco intervenimos por demanda propia, sino que un orden judicial. Pero sí poder recuperar la participación y la autonomía y recuperar el derecho a la escucha, a la mirada y a la voz, porque por más que sean causas realmente complejas o que nos produzcan contradicciones morales, éticas, políticas, ideológicas, nosotros tenemos que tener esa capacidad de un ida y vuelta y recuperar estos espacios de participar también los sujetos que están involucrados, las familias con las que trabajamos. Gracias, Nada Patri. Belén. Yo, digamos, en adherencia a todo lo que estoy en la misma línea de todas las reflexiones que vienen, bueno, que vienen manifestando quien me anteceden, Gabriel y las chicas, pero a mí me llama poderosamente la atención una cuestión. Vivimos en un Estado de Derecho, aunque ha habido cuestiones en los últimos tiempos que se han corrido de ese límite, es decir, cuando uno dice, bueno, el anarcocapitalismo, eso también, digamos, trasciende la anarquía donde cada uno construye. La justicia es lo que a mí me sale bien, la justicia es lo que yo creo que es justo. Y nosotros vivimos en un sistema normativo donde las personas paradójicamente siguen acudiendo al sistema de justicia, y está bien que así sea, a buscar respuestas, pero esas respuestas después no son legitimadas, no son validadas. Y bueno, ahí aparece la cuestión bifronte y contradictoria que genera caos interno, subjetivo y externo, obviamente. Y por otra parte, pienso que hay algo, esto ya desde el plano más humano, más pragmático de ser un individuo que también sufre, porque soy una jueza, yo tengo familia, tengo problemas y sufro y padezco y soy empática y sufro por el sufrimiento ajeno porque tengo una profunda vocación de servicio público. Por eso estoy a favor de los contralores y de todos los mecanismos que esclarezcan una justicia que siempre se caracterizó por ser oscurantista y porque, bueno, todo este imaginario social. En familia nosotros decimos, tendríamos que trabajar en un cubículo transparente para que vean realmente el ritmo, ¿no? Con el que se labura, como podrían ser los trabajadores del Garrahan, donde nadie tiene tiempo de hacer la plancha ni de un hospital público. Pero, ¿qué hay en las personas, en los individuos, que no pueden también aceptar? Hablo de aceptación, de que la vida es compleja, de que estar vivo genera crisis y que la pérdida está íncita y es inherente a cualquier situación. Entonces, en el derecho de daño, un civilista lo podría explicar de una manera más concreta, es decir, en un accidente de trabajo pierdo un brazo, la justicia me puede llegar a ordenar una indemnización para que yo con ese dinero compre un brazo ortopédico, pero después con el terapeuta, con el fisioterapeuta, intentaré volver, aceptaré la discapacidad, aprenderé a moverme y a trabajar con esa dificultad, autopercibirme o aceptar que soy una persona en situación de discapacidad a partir de ese hecho accidental dramático. Entonces,
la mirada ortopédica también que tiene las instituciones, donde no van a volver a restablecerme un brazo o una nueva vida o un nuevo hijo o una nueva pareja. Y ahí es donde tomo las palabras de Grete, donde uno no se separa, donde ese idilio o ese proyecto de familia sigue inconscientemente unido y nosotros lo vemos en tribunales. Estos dos se separaron afuera, pero siguen juntos acá, porque si no, no tendríamos esta en algún momento uno acepta que bueno, me salió mal jugada en la vida misma y, no, y doy vuelta a la página. No me refiero obviamente a casos graves, los casos de terapia intensiva, digo yo, quedan por fuera, casos de violencia de género, casos donde hay vulneración de derechos, violencias brutales, sexuales y demás. Estoy diciendo los casos comunes, frecuentes, donde vemos un encarnizamiento individual de enfrentamiento y de no aceptar los peajes que la vida nos cobra por estar vivos y que todos perdemos y que esa pérdida forma parte del paisaje, de esta experiencia maravillosa y única que dura tan poco. Bueno, esa es mi reflexión final. Gracias. Gracias, Beren. Gaby. Sí, una cosita que me vino recién a la mente con la intervención de Patricia, que lo menciona Foucault y me remitió a un texto que en algún momento había pensado para esta mesa y que tiene mucho que ver con la interdisciplina, ¿no? Mm. Y esto de cómo jugamos y articulamos la interdisciplina en toda esta historia, que es uno de los ejes, digamos, de esta mesa de debate. Y me refería al texto de Yo, Pierre Rivière, que maté a mi padre y a mi madre, digamos, donde, entre otras cuestiones, lo que se ve es cómo más allá de la construcción discursiva del caso, esa lucha de poder entre los distintos discursos que circulan en un caso judicial, el discurso forense, el discurso legal, el discurso judicial, digamos, cómo entran en pugna y cómo en un escenario de poder, digamos, de poder institucional, de poder disciplinar, todo eso el sujeto queda totalmente relegado a un segundo plano y las luchas disciplinares, las luchas de poder son las que emergen. Y hoy creo que en un escenario donde estamos hablando de fragmentación del lazo social o del debilitamiento del lazo social, fragmentación de las grandes cosmovisiones que ordenaron la vida de nuestras comunidades a lo largo de milenios, digamos. Hoy día donde todo esto está en duda, donde se habla de la modernidad líquida, podemos mencionar un montón de conceptos que tratan de interpretar esta realidad actual. Digo, nosotros como profesionales también tenemos que volver un poco a la coherencia y a la responsabilidad en saber que cuando estamos interviniendo con un grupo familiar, con gente que sufre, tenemos que dejar de lado esas mezquindades, esos narcisismos, diría yo, perdón la expresión para los que, por si lo utilizo mal, digamos, pero esas cuestiones, digamos, en las cuales pretendemos imponernos, mostrar que sabemos más, o que somos muy picantes como profesionales, lo que sea, y saber que estamos trabajando con personas. Creo que hay la interdisciplina, y esto cortito, cuento una experiencia personal. Yo en el 2009 me hice cargo de la unidad de constatación del equipo de violencia familiar de la unidad de constatación de violencia familiar de la Dirección de Violencia Familiar de la provincia en ese momento. Y más allá de lo que yo sabía legalmente, digamos, de la problemática, me tocó trabajar con equipos de psicólogos y trabajadores sociales y yo decía, o esto hacen magia o no entiendo nada de lo que hacen, digamos. Porque con una lectura de un oficio judicial o una lectura de un caso o de una denuncia, iban a hacer un par de entrevistas y empezaban a hacer reflexiones y a plantear escenarios sobre el caso y a plantear sugerencias al Poder Judicial. Y había cosas que yo decía, ¿esto es magia? ¿O tiene una bola de cristal? ¿O es algo que yo no entiendo, digamos? Pero también, ¿qué empezó a pasar? Que eso me obligó a mí, como abogado, digamos, era la tercera pata de la interdisciplina ahí, a sentarme a conversar y empezamos a enriquecer esas intervenciones, Claro. donde ellos a veces sugerían algo, porque lo veían del trabajo social y de la psicología, creían que había sugerencias que en abstracto, digamos, o pensar en el caso concreto podían estar muy buenas, pero cuando por ahí yo le decía, bueno, guarda porque las consecuencias judiciales o las Mm. consecuencias legales de esto pueden ser tal cosa, ya eso los obligaba también a repensar la sugerencia o a repensar la estrategia de intervención con el caso. Digo, entonces yo por ahí desde lo legal aportaba cuestiones que yo no las veían desde la psicología o del trabajo social, pero al mismo tiempo había cuestiones que podía pensar legalmente, pero que mi pensamiento legal obviaba o ignoraba cuestiones
que nada, que podía también meter la pata hasta por acá, ¿no? Entonces, Mm. digo, me parece que ahí tenemos que tener digamos, la interdisciplina exige generosidad, exige mucha generosidad, mucho desarmarnos de nuestra, también de nuestros posicionamientos, porque no sé, me imagino como, por lo menos como en el derecho, nosotros decimos que en el derecho existen dos, tres, cuatro o cinco bibliotecas para lo mismo, digamos. Y creo que en la psicología o por ahí a veces también en el trabajo social existen muchas perspectivas que tienen que ver mucho con los posicionamientos ideológicos para analizar determinadas cuestiones. Bueno, tenemos que un poco dejar de lado todos esos tecnicismos, todo eso, sin salir de lo disciplinar que es necesario, pero ponerlo disciplinar al servicio del caso y no el caso como un juego disciplinar, digamos. Nada, Exacto. eso. Gracias, Gaby. Sole, vamos terminando ya. Bueno, no, creía que No. estaba muteada. Estaba pensando también a raíz de lo que dijo Patri y lo que reforzaste, Gabriel, en las definiciones de dispositivos que nos da Foucault y que después toma Giorgio Agamben, que no es solamente los miembros que están brindando una asistencia, sino todas las representaciones, las asociaciones, lo simbólico que encierran a los efectores y los constructos sociales en los cuales están involucrados para cumplir con el fin. Y yo creo que en esto de empoderar al usuario, entiéndase, no en el sentido capitalista, sino en quien consulta, porque no siempre van a ser en formas de pacientes, es un poquito lo que yo dije en la charla de desarmar esos discursos que ya vienen dados por las redes, por la tele, jurídicos, sociales, esos espectáculos, esos preconceptos para consumir la justicia de determinada manera, que los pacientes lo ven y yo como en el consultorio, porque la Rosenfeld dijo tal cosa, porque a Wanda Nara no se los deja ver y no pasa nada, y los chicos hace 5 meses que no ven y está todo bien, y que eso también va marcando la subjetividad de nuestros pacientes. Y ahí, como dice Gretel, tomar el cincel y empezar a sacar lo que sobra y poder crear un sentido que no pasa por lo reivindicativo o el litigio o la pugna de poder, sino en cuál es el sentido de esta coparentalidad en el caso de las tenencias, cuál es el sentido de cómo nos separamos para poder reconfigurarnos como familia, cómo nos vamos a comunicar con los abogados para bajar los niveles de litigiosidad, cómo a veces tenemos que acudir a los trabajadores sociales para que nos ayuden a descomprimir eso, porque el padre es un psicópata, porque el padre es un narcisista que arrastra y la verdad que nosotros en el consultorio sabemos lo que podemos observar, lo que vemos, pero necesitamos a veces esas otras versiones y esos otros sentidos que aparecen en el lugar, donde cada una de las disciplinas tienen una acción también específico. Y acá lo que vos trajiste, Gabriel, de conversar, Eso. no solamente dialogar, sino conversar, nos permite captar en complejidad la multiplicidad de sentidos que se están jugando cuando se produce un conflicto. Y también dar lugar no solamente al reconocimiento, relevamiento del sufrimiento de los sentidos perdidos, sino al qué podemos hacer ahora, el qué podemos esperar hoy con quienes estamos rotos, con dolor, con impotencia también, y cómo podemos ir vitalizando los vínculos y sosteniendo los lazos desde una manera ética, reservando lo posible, reservando la idea de que el juntos es mejor que el gané. Bueno, Eso. ese es nuestro desafío, creo, y para cerrar, cuando nos juntábamos en el Meet para pensar esta mesa, decíamos, bueno, acá hay 6 voluntades con tantas ganas y tanta fuerza para poder pensar y para hacer algo distinto. Bueno,
eso es lo que les queríamos transmitir, ¿no? Por ahí contagiar este entusiasmo y que pensemos entre todos y entre todas qué dispositivos son posibles para alojar estos sufrimientos contemporáneos, que no bastan las voluntades y las ganas, que son importantes, sino que estas conversaciones eh, son relevantes, pero también algo que tenga que ver con el paso a la acción. Bueno, no teníamos ninguna respuesta. Nos vamos con un montón de preguntas, pero con ganas seguro. Gracias por haber estado este sábado acá. Y bueno, gracias, equipo. Hermoso salió. Gracias.